Luis Castañeda labora en una de estas oficinas del Palacio Nacional y tiene doble cachucha. Es subdirector de la Consejería Jurídica de Presidencia de México y recorre las calles de Ciudad de México como candidato a juez. Ofrece el oro y el moro en cuanta mesa se pare. Por el lado de las propuestas, parto de la idea de lo que aquí se ha comentado por mis compañeros candidatos, en el sentido de una justicia más transparente. Una de las propuestas, y considero que es de las más fuertes, es la publicación regular de informes y o auditorías. Pero la transparencia que pregona no embona con su hoja de vida y en las últimas horas, organizaciones civiles lo colocaron en el semáforo rojo de candidatos a cargos judiciales por una investigación de homicidio. Atropelló una persona en la colonia Roma, los paramédicos llegaron, esta persona ya estaba muerta al momento que llegó la policía y bueno, fue arrestado en ese momento. Además de una veintena de denuncias por violencia y acoso a mujeres que algunas datan de hace más de 10 años. Luis Castañeda les enviaba fotos desnudo no solicitadas, las amenazaba con enviarles también, más bien con distribuir, con difundir las fotos y videos que ellas les habían compartido. Él ha amenazado a sus víctimas con embargarlas o con utilizar sus contactos al interior del Consejo de la Judicatura para perjudicarlas. Una de sus presuntas víctimas se vio obligada a dejar Ciudad de México después de denunciar formalmente la violencia del candidato. Y golpes, por ejemplo, al volante, azotones de puerta, gritos, entre otras cosas, que derivaban en ataques de pánico en mí. Fue un episodio donde llegó una cabeza de cerdito ensangrentada en un paquete a mi casa. Lo recibieron mis papás con una nota que decía: responde a los citatorios y preséntate a declarar, perra cobarde. Castañeda no ha dado la cara por estas acusaciones, aunque su equipo niega que se incumpla con el requisito de buena reputación establecido para obtener la candidatura. Fue propuesto por el Comité del Legislativo, dominado por Morena, y aunque en redes su caso ya se viraliza, este hombre estará en una boleta que servirá para colocar a los incondicionales del régimen en el Poder Judicial. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Pues allá vamos, o allá nos conducen. Este domingo es la elección, aunque parece que la elección ya fue desde hace tiempo y más bien estaremos ante un montaje, un circo, una puesta en escena, parte de la simulación de esta elección judicial. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Arturo, Carlos, un placer. Muy buenas noches, Carlos. Hola, Manuel, buenas noches. Oye, déjame felicitarte por año 7. Este libro ya me llegó. Gracias. Léanlo, cómprenlo, ya lo tenemos. Muchas gracias. Felicidades. No, ya. Gracias. Empieza, Carlos. Arturo, querido Arturo. Gracias, Manuel, y felicidades por el libro. Gracias. Yo creo que la publicación de un libro debe ser siempre motivo de festejo. Gracias, mucho. Ya lo platicaremos. Carlos, ¿cómo ves? A ver, terminaron hoy las campañas, lo que sea que haya sido esto que hemos observado a lo largo de las últimas semanas, y llegaremos el domingo a una elección inédita, un experimento no visto antes. Sí, es un experimento, yo diría, ominoso. Estuve revisando la prensa internacional, lo que se dice de México en las últimas horas, y prácticamente todos estos espacios de prensa internacional están calificando esto como una cosa rarísima, ¿no? Por primera vez en la historia un país decide elegir por voto popular hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con mucho riesgo de lo que esto implica, porque se habla no nada más ya en México, como lo hemos escuchado, sino en otras partes del mundo, de que pueden ser capturados los jueces por los partidos políticos. Y lo que hemos discutido en esta mesa y en muchos lugares se ha hablado de la dificultad que tiene México para, digamos, validar democráticamente, en términos de lo que el mundo occidental palomea y ve bien, pues una elección de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que, tomando ideas de tu libro, Manuel, diría, como bien escribes ahí, que pues el presidente López Obrador decidió con este ejercicio aniquilar al Poder Judicial, y pues prácticamente lo está haciendo, ¿no? Y el domingo veremos la puntilla, tristemente, a este Poder Judicial. Me parece que tenemos que añadir a esa colección, ustedes recordarán, de términos que en la pésima historia del México no democrático, hace a lo mejor 40 años, cuando hablábamos de urnas embarazadas, del ratón loco y de todas estas terminologías del folclore. Operación Tamal. Sí, el tamal, toda esa historia. Ahora tenemos que añadir un nuevo término, que es el acordeón.
Y es tristísimo, ¿no? Porque esto es algo que en las últimas 6, 8 semanas todos hemos estado escuchando, cómo van a llevar personas acarreados, que es otra de estas palabrejas de la mala democracia de México de antes o la inexistente democracia de México de antes, y ahora el acordeón famoso que hoy casi se le sale a la titular del Poder Ejecutivo decir en la mañanera, ¿no? Porque hay que llevar y dijo, no, hay que ir bien preparados. Lo ¿no? pensó. Lo pensó. Todo el mundo habla del acordeón, ¿no? Este papelito que le van a dar a la gente para que ponga los numeritos que tiene que elegir como juez. Triste ejercicio. Muy, muy triste. Hemos visto un montón de irregularidades, trampas, ilegalidades, Arturo, en este tramo, todo, pero desde el inicio, desde Manuel, la reforma judicial. Mira, déjame compartir con ustedes las 8 razones por las cuales yo no voy a votar. La primera, porque considero que llegar a ser juzgador tiene que ser una cuestión de meritocracia, de mérito y no de democracia. La segunda, por lo complicado de la elección en sí misma, ¿no? La tercera, porque los votos no serán contados por los ciudadanos. La cuarta, porque no se conocerán los resultados como debe de ser al final de la jornada, afuera de cada casilla, porque no se cancelarán, muy importante, las boletas sobrantes. No se cumplen los mínimos requisitos de una elección verdaderamente democrática, porque el resultado puede ser, con una altísima probabilidad, un poder judicial subordinado al Ejecutivo, con lo cual, Manuel, le estarías dando el tiro de gracia a la división de poderes en México, por la creación, Manuel, del Tribunal de Disciplina Judicial. A ver, una cosa es el Consejo de la Judicatura Federal, que opera, ¿sí? Y otra cosa, ojo, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que va a estar integrado, ¿sí?, por jueces que van a juzgar la disciplina del resto de los jugadores. Que se alineen, que se porten bien. A ver, pues para decirlo claramente, yo creo que por ahí va el asunto. Y en último lugar, Manuel, porque ¿cuántos candidatos son éticamente cuestionables y o técnicamente impreparados? Hay estudios que dicen, a ver, todos estos candidatos son éticamente cuestionables, entre otras cosas porque o tienen antecedentes penales o tienen, sí, relaciones con el crimen organizado. Y, por ejemplo, el 68% de los candidatos carece de experiencia directa en el Poder Judicial. Y estas son 8 de las muchas otras razones por las cuales yo no vas a ir a votar. Está creciendo esto de no votar. Jorge, tú lo has dicho, lo has escrito también, de no participar, de no votar, y no por un asunto de desdén, al contrario. Es, digamos, es un no participar bastante activo, que envía un mensaje, que es una protesta, que es un acto cívico también. Es un derecho. Bueno, para la presidenta del Tribunal Electoral, no, ¿eh? No. Son antidemócratas quienes no van a votar. Y algunos personajes dicen, Andrea Chávez dice que es ilegal no ir a votar. Pero bueno, oye, el titular de la UIF, Pablo Gómez, ya está prácticamente amenazando con castigos a quienes no vayan y voten. A ver, es un derecho no votar, como es un derecho anular el voto, como es un derecho votar y elegir al candidato de tu preferencia. Por las razones que dice Arturo y muchas más que hemos platicado aquí, es un derecho ejercer el no voto, simplemente porque no se dan las condiciones para tener una elección legítima y limpia. No, por muchas razones. Me preocupan muchos temas. Sí, el Poder Judicial va a quedar capturado, eso queda clarísimo, por el Poder Ejecutivo, pero también va a quedar capturado por el crimen. Y por otros grupos de poder. Si entendemos el crimen organizado como grupos de poder, por supuesto que están participando en la elección. Hay personajes clarísimos, la defensora del Chapo Guzmán, el personaje que ha estado detenido en Estados Unidos, sentenciados que mienten en su currículum y que pasaron para poder participar. Entonces, y algunos de ellos son hasta candidatos únicos, porque hay decenas de candidatos únicos. Nos hemos enfocado mucho en el Tribunal de Disciplina, nos hemos enfocado mucho en la Suprema Corte de Justicia, en estos acordeones que se llevan para esos cargos, pero también van los acordeones para los otros cargos. Y también cuando uno va a Michoacán, Jalisco, muchos estados del país, ahí están también los acordeones en la orden de por quién votar. Y hay lugares donde hay un solo candidato. Y de la misma forma que cuando hay un solo candidato para otro puesto de elección popular, aquí hay un solo candidato en zonas controladas por el narcotráfico. Puede ser que esa persona no esté relacionada con el crimen organizado, por su historia, por su carrera, pero va a terminar subordinadas por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque es
producto, paradójicamente, de la elección, del lugar donde va a operar y del lugar donde se va a tener que quedar. No se va a poder tener, como hay en el Poder Judicial ahora, tampoco ese movimiento de jueces, que tú puedes mover un juez de un lugar, de un estado a otro, un magistrado, los puedes ir rotando. Esto no va a poder ser porque van a quedar atados al lugar donde fueron elegidos. Además, tuvimos un ejercicio de campaña, desde mi punto de vista, sumamente errático, ¿no? El día de hoy, justo al venir para acá, me apareció en redes sociales una de las muy pocas, digamos, estos posteos que hacen los candidatos de una candidata a jueza en el área de Xochimilco. Y yo lo veía después, parecía como una recién salida de la escuela que decía, pues tengo la intención de que haya justicia en México y vamos todos a mejorar todo esto, como lo haría cualquier candidato, digamos, a un cargo de elección popular tradicional, ¿no? Como a lo mejor para una presidencia municipal o lo que hemos visto típicamente en México, no como alguien experto que va a explicarte pues toda la circunstancia por medio de la cual va a administrar la justicia una vez que tenga un juicio ahí enfrente, lo cual además pues ni siquiera viene al caso en una democracia occidental como las conocemos, ¿no? Porque, como bien decía Arturo, bueno, pues existe toda una serie de procesos y todo lo que conocemos, por medio de lo cual, pues por meritocracia se tiene que escoger a un juez. Este es un ejercicio realmente muy negativo que pone y pondrá a México, yo creo que en una circunstancia muy negativa en el ámbito internacional, además de que yo creo que vamos a ver también como el hecho de que se tarden varios días en decirnos quién ganó, contar los votos. Más de una semana. Oye, y lo económico, que no es menor, porque hay quienes pensarán que el caos, digamos, desemboca en el día de la elección, pero quizás es el caos inicia el día de la elección, y cuando asuman estos nuevos jueces y cuando lleguen a encontrarse con una cantidad de carpetas de investigación y de expedientes. En agosto vamos a tener 2 Supremas Cortes funcionando, que sale y la nueva, y todos van a estar ahí. ¿Con qué certeza se va a invertir en los un empresarios país? Están nerviosísimos de lo que empieza a ocurrir en México en estos días. El nerviosismo, la incertidumbre, malas noticias para la economía mexicana también. Leía hoy un texto, creo que era de María Scherer, que me pareció muy interesante, que dice algo muy importante. Dice, siempre el poder judicial siempre ha estado penetrado por grupos criminales, por corrupción, por grupos de poder, por empresarios, por el propio poder político. Pero en esta ocasión lo que vamos a tener es no solamente eso, vamos a tener un poder judicial legitimado, entre comillas, por voto popular. Entonces, y por un tribunal de disciplina que va a poder hacer y deshacer en el poder judicial. Es gravísimo, el tema es gravísimo, y la confusión, lo que tú dices, la confusión que va a haber hasta que comience, lo hemos platicado en otras ocasiones, hasta que el Poder Judicial comience a funcionar, hasta que los jueces sepan, jueces, magistrados, los ministros, creo que es otro tema más diferente, sepan dónde está el baño de sus oficinas. O sea, y los legajos que se van a encontrar. Y los legajos que se pueden llevar los jueces que se van, y los legajos y los temas con los compromisos que pueden llegar los nuevos, el tiempo que va a transcurrir. En serio, en agosto va a haber 2 Supremas Cortes funcionando, bueno, todos juntos, pero viola hasta la norma constitucional, porque no tomaron en cuenta ese pequeño detalle cuando redactaron la ley. Lo que estamos padeciendo es una hipertrofia, un crecimiento desordenado de la democracia, porque ¿qué es lo que dice el gobierno? Dado que vamos a elegir a los juzgadores, somos, junto con Bolivia, el país más democrático del mundo. No, a ver, hay cosas que no se pueden elegir democráticamente. Ahora, a ver, una de las reglas fundamentales... Bolivia elige solamente al ministro de la Corte, no elige ni magistrados ni jueces. Claro, gracias por el apunte, Jorge. Ahora, a ver, Manuel, una de las reglas fundamentales de la democracia es que el mismo día se conozcan los resultados, como sucede en las elecciones de presidente. Por ejemplo, si por el tamaño de la elección y la cantidad de candidatos involucrados no se puede conocer el mismo día, sino varios días después, esa elección no debería llevarse a cabo. Bueno, y van a aparecer acusaciones de partidos políticos que van a decir, aquí hubo mano negra, ¿no? Que muy probablemente sí, ¿no? Y va a haber un fraude y muy probablemente sí, el INE va a terminar siendo desprestigiado. Estamos acostumbrados a que los vecinos, nuestros vecinos, son quienes cuentan los votos. Que uno sepa. Sí. Y que uno sepa cuál fue el resultado. Uno sabe, está la sábana fuera de la casilla. La misma tarde uno ya sabe. Acá ni los vecinos van a contar los votos.
ni va a haber una sábana, van a contarlos en una oficina, puerta cerrada. Dice Guadalupe Tadei que lo que van a poner fuera, ni siquiera son casillas, porque son centros de concentración que van a concentrar casillas, lo cual va a ser otra medida, va a quedarle muy lejos a mucha gente, porque esto lo estamos viendo desde una óptica en muchas ocasiones de los grandes centros urbanos, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Imaginemos los centros de votación en zonas rurales, cuánto va a tener que recorrer alguien. Y eso va de la mano con el otro gran tema, la participación. ¿Cuánto es una participación aceptable para un ejercicio de este tipo? El gobierno lo está viendo, festinando, y el INE viendo que 20% puede ser una cifra muy aceptable. Es un fracaso absoluto. A ver, una elección que haya 20% de 100 millones de participación. mexicanos, números redondos en la lista nominal, que participen 20 o 15 o 10, es un fracaso, sobre todo cuando se han llenado la boca en el oficialismo diciendo que esto es un mandato de la gente. Sí, que es Porque ellos dijeron que la gente votó en 2024 por esta reforma. Si votaron por la presidenta, votaron 36 millones de mexicanos, tendrían que salir. Además, uno tendría que aceptar que tendría que haber cerca de 36 millones de votos. Eso es una pérdida, y es un fracaso. materialmente imposible ejercer un voto ciudadano informado. Hay personas en la Ciudad de México tendrían que elegir a más de 52 cargos, ¿no? ¿Quién va a tener la capacidad de recordar los nombres de 52, las propuestas, contrastarlos con los demás? Yo hice un ejercicio para redes sociales grabando la lectura rápida de todos los candidatos que uno tendría que leer en las 6 boletas. Me tardé 7 minutos. En leer nada más. Nada más en leer todos, ¿no? Claro, por eso existe el famoso acordeón, porque ya vas a llegar y vas a nada más el numerito, Ahora, ¿no? hoy decía la presidenta que hay que estudiar los candidatos. Bueno, con ganas de poner el punto sobre la I. A ver, un acordeón es algo que el alumno hace por su cuenta para pasar el examen tramposamente. Ilegalmente. Esto aquí sería como si el profesor te da el acordeón. A ver, esto no es un acordeón, es una inducción clarísimamente al voto. A ver, si yo estudio a los candidatos y hago mi acordeón, suponiendo que fuera a votar, eso es válido, sobre todo porque hay muchos candidatos. Pero que ya alguien más te dé el acordeón induciendo el voto, eso es, a ver... Es un delito, además. Bueno, para empezar es un delito. Bueno, en teoría, porque ya uno no sabe a estas alturas del partido siquiera si hay árbitro en este partido. El INE se invitaron dijo que no. al INE y al tribunal. El INE dijo que no era delito, ¿no? Bueno, es ausente absolutamente, ¿no? Pero con el cúmulo de trampas validar, es palomear una práctica que todos conocemos en este país, en toda la sociedad, como ilegal y tramposa. Claro. Prácticamente es eso, ¿no? Sí. Y otro tema que platicamos el lunes en esta misma mesa, que es vamos a llamarle la grilla interna dentro de Morena, porque están los acordeones, pero también están las corrientes internas. Lo vamos a ver además en la elección, sobre todo de Veracruz, donde la lucha interna de los distintos grupos es muy interesante, y la pelea por quién se va a quedar por la presidencia de la Corte, quién se va a quedar con la presidencia del Tribunal de Disciplina, dentro incluso de Morena, es muy interesante por ver cómo se alinean esas fuerzas, y va a depender mucho también de ese grado de participación. Cuanto menor sea la participación, mayor va a ser el peso que van a tener los grupos de poder. Y me parece que todo está preparado, inducido, como para que los grupos de poder dentro y fuera de Morena sean los que vayan a decidir la configuración de la Corte, de los magistrados y de los jueces. Pues sí. México pierde con este ejercicio. Tristemente, ese es el resultado que estamos a punto de ver en los siguientes 5 días, ¿no? Cuando ocurra esta elección. Y pues también más tristemente que el Poder Ejecutivo mantiene esta campaña de validar algo que pues no va a funcionar para el país. No, que al contrario, les va a jugar en contra, les va a dañar como gobierno, nos va a dañar como país. Sí, por supuesto. No, en el terreno económico, nada más para no dejarlo. Hay una enorme incertidumbre, hay mucho nerviosismo. ¿Quién, en su sano juicio, va a querer invertir en un país que está en estas circunstancias absolutamente fuera de los parámetros de normalidad democrática? Mira, Manuel, déjame darte un dato. En febrero del año pasado, la inversión fija bruta en instalaciones, maquinaria y equipo estaba creciendo 11%. En febrero del año pasado, López Obrador anunció el 5 de febrero la intención de la reforma al Poder Judicial. A partir de entonces, esa inversión empezó a caer en picada y en febrero de este año decreció 6%.
De estar creciendo 11%, un año después decrece 6% inversiones en instalaciones, maquinaria y Y lo que falta, por no hablar del TEMEC, que se va a comenzar a renegociar en octubre. En este marco jurídico. Arturo, gracias. Manuel. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Jorge, buenas muchas noches. gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.